Hola queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de Química Analítica. En el video anterior de cromatografía vimos lo que era la cromatografía plana, que se divide en cromatografía en capa fina y cromatografía en papel. Al final del video les dejo el enlace. En este video veremos la cromatografía en columna, principalmente la cromatografía de líquidos y la cromatografía de intercambio iónico. Comencemos. La cromatografía en columna es usada para la separación y purificación de compuestos. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria utilizada, es decir, el absorbente, que muy comúnmente es gel de sílice, alúmina o fluoricil, se coloca en el interior de una columna de vidrio. Se hace pasar la fase móvil sin la muestra para impregnar el gel de sílice y posteriormente la mezcla orgánica que nos interesa separar la depositaremos por la parte superior de la fase estacionaria. Y así la fase móvil podrá ir arrastrando a través de la columna los compuestos que deseamos purificar. Los compuestos que se encuentran disueltos en la fase móvil poco a poco saldrán de la columna cromatográfica y se colectarán en fracciones. Las fracciones menos polares serán las primeras en salir de la columna. En cambio, las sustancias más polares quedan retenidas por más tiempo en el absorbente. Y a menudo es necesario el uso de diferentes disolventes con la finalidad de incrementar su polaridad para que sean arrastradas por estos. El tiempo que se necesita para hacer fluir un compuesto por la columna se conoce con el nombre de tiempo de retención. Este tiempo varía siendo característico de cada compuesto, del absorbente usado, el disolvente, la presión o el diámetro que tenga la columna utilizada. La cromatografía en columna puede realizarse por gravedad o a media presión. Cuando se realiza a media presión o presión media, se conecta la cabeza de la columna a un compresor o a una línea de aire comprimido. La medida de las partículas de gel de sílice para realizar la cromatografía a presión media debe de ser más pequeña que en el caso de la cromatografía por gravedad. Si en la cromatografía por gravedad usáramos un tamaño de partícula más pequeño para el absorbente, no se podría producir la elusión. Esto quiere decir que no avanzarían los compuestos, puesto que impediría el flujo del disolvente. Pero en cambio, si aplicamos presión, entonces, debido a la fuerza que ejerce el aire comprimido sobre el disolvente, se podría producir la elusión del disolvente o el avance de los compuestos. Para elegir el disolvente o la mezcla de disolventes adecuados, primero se lleva a cabo una cromatografía en capa fina de la muestra a analizar. El disolvente debe de producir una buena separación de los componentes de la mezcla en la placa, colocando el componente menos polar a un RF cercano a 0.3. En el caso de columnas pequeñas, lo ideal es usar un eluyente menos polar que el conseguido en el resultado de la cromatografía en placa. A veces se usan mezclas de disolventes y se hace una elusión en gradiente. Esto quiere decir que la cromatografía se inicia con una mezcla de disolventes de polaridad adecuada para poder separar el componente que posea mayor RF, y así, una vez recogido, se aumentará poco a poco la polaridad para poder ir separando los componentes más polares. Ahora, si empezáramos la cromatografía con un disolvente excesivamente polar, los componentes de la mezcla eluirían al mismo tiempo, o sea que saldrían juntos, lo que llevaría a que la separación no tenga lugar. Y si al contrario usáramos la polaridad de los disolventes muy baja, la mezcla tardaría mucho tiempo en separarse, haciendo poco eficiente y muy costosa la separación, por la cantidad de disolventes que tendríamos que utilizar. En la cromatografía de alta resolución, o HPLC por sus siglas en inglés, el compuesto pasa por la columna cromatográfica a través de la fase estacionaria, mediante el bombeo de los disolventes a alta presión, a través de una columna. La muestra a analizar es introducida en muy pequeñas cantidades, incluso menores a 1 miligramo, y sus componentes se retrasan diferencialmente dependiendo de las interacciones químicas o físicas con la fase estacionaria, a medida que avanza por la columna. El grado de retención de los componentes de la muestra depende de la naturaleza del compuesto, de la composición de la fase estacionaria y de la fase móvil.
El tiempo que tarda un compuesto en pasar por la columna se denomina tiempo de retención y se considera una propiedad identificativa característica de un compuesto en una determinada fase móvil y estacionaria. El uso de presión en este tipo de cromatografías incrementa la velocidad lineal de los compuestos dentro de la columna y reduce así su difusión, mejorando la resolución de la cromatografía. Los disolventes más utilizados son el agua, el metanol y el acetonitrilo. El agua puede contener soluciones buffer, sales o compuestos como el ácido trifluoroacético, que ayudan a la separación de los compuestos. Los campos de aplicación del HPLC se encuentran en fármacos, bioquímica, productos de alimentación, productos de la industria química, contaminantes, química forense y medicina clínica, entre otros. La cromatografía de fase inversa consiste en una fase estacionaria apolar y una fase móvil de polaridad moderada. El tiempo de retención es mayor para las moléculas de naturaleza apolar, mientras que las moléculas de carácter polar eluyen más rápidamente. El tiempo de retención aumenta con la adición de disolventes polares a la fase móvil y disminuye con la introducción de disolventes más hidrofóbicos. La cromatografía de fase reversa es tan utilizada que a menudo se le denomina simplemente HPLC, sin ninguna especificación adicional. La cromatografía de fase reversa se basa en el principio de las interacciones hidrofóbicas que resultan de la fuerza de repulsión entre un disolvente relativamente polar con un compuesto relativamente apolar y una fase estacionaria apolar. La fuerza conductora en la unión del compuesto a la fase estacionaria es la disminución del área del segmento apolar del analito expuesto al disolvente. El efecto hidrofóbico disminuye con la adición de disolvente apolar a la fase móvil. Esto modifica el coeficiente de partición de forma que el compuesto se mueve por la columna y eluye. Las características del compuesto de interés juegan un papel muy importante en la retención. En general, un compuesto con una cadena alquílica larga se asocia con un tiempo de retención mayor porque aumenta la hidrofobicidad de la molécula. Aún así, las moléculas muy grandes pueden ver reducida la interacción entre las superficies del compuesto y la fase estacionaria. El tiempo de retención aumenta con el área de superficie hidrofóbica, que suele ser inversamente proporcional al tamaño del compuesto. Los compuestos ramificados suelen eluir más rápidamente que sus isómeros lineales, puesto que la superficie total se ve reducida. Otra variable importante es el pH, puesto que puede cambiar la hidrofobicidad del compuesto. Por este motivo, la mayoría de métodos utilizan un tampón o solución buffer, como el fosfato de sodio, para controlar el valor del pH. Estos tampones controlan el pH, pero también pueden neutralizar la carga o cualquier resto de sílica de la fase estacionaria que haya quedado expuesta y actúan como contraiones que neutralizan la carga del compuesto. El efecto de los tampones sobre la cromatografía puede variar, pero en general mejoran la separación de la cromatografía. En la cromatografía de intercambio iónico, la retención se basa en la atracción electrostática entre los iones en solución y las cargas inmovilizadas en la fase estacionaria. Los iones de la misma carga son excluidos, mientras que los de carga opuesta son retenidos por la columna. Algunos tipos de intercambiadores iónicos son las resinas de poliestireno, intercambiadores iónicos de celulosa y dextranos, sílica porosa o vidrio de tamaño de poro controlado. En general, los intercambiadores iónicos favorecen la unión de iones de elevada carga y radio pequeño. Un incremento en la concentración del contraión respecto a los grupos funcionales de la resina reduce el tiempo de retención. Un incremento en el pH reduce el tiempo de retención en las cromatografías de intercambio catiónico, mientras que una disminución del pH reducirá el tiempo de retención en las cromatografías de intercambio aniónico. Este tipo de cromatografía es ampliamente utilizado en las siguientes aplicaciones: en purificación de agua, concentración de componentes traza, purificación de proteínas, de carbohidratos y purificación de oligosacáridos. Este es un video de una síntesis que realicé de unos compuestos orgánicos
y es la purificación mediante columna cromatográfica de ellos. Estos compuestos mostraron fluorescencia bajo la luz UV. Ahí se muestra cómo prendí la lámpara y apagué la luz del cuarto. Los compuestos tienen diferentes colores. Eso que está goteando es la fase móvil y que va arrastrando a uno de los compuestos fluorescentes. Ahí lo acerqué para que se viera mejor. Esta es la fase estacionaria. Y al inicio de la columna, en esa parte, es donde se muestra el origen, que es donde se puso la mezcla al inicio de los compuestos y que todavía contiene algunos compuestos. Aquí están, les muestro otra vez las fracciones. Y estas fracciones son de los compuestos más polares que salieron al inicio de la columna. Bueno, esto solo se los quise compartir, espero les haya gustado. Hasta aquí termina la clase de hoy. Tomen sus notas correspondientes y no se pierdan el siguiente video en el cual abordaré el tema de cromatografía de gases. Nos vemos en el siguiente, bye. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos te ayude en diferentes ramas de la química.